César Abraham Vallejo Mendoza, gran poeta peruano e imagen de nuestra prestigiosa universidad. Nació en el humilde Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en el departamento de La Libertad en el Perú, tierra que con su inmensa naturaleza abrazó la niñez de Vallejo, pues que símbolo más fuerte y sólido en cultura que el carrizo, en que el pueblo es utilizada en Semana Santa y representa la conexión con el mundo andino a través de lo natural y elementos principales en el cuento ya mencionado. Bienvenidos al reportaje titulado Raíces del Alma, la conexión entre el niño y la naturaleza. Hoy exploraremos cómo César Vallejo, en su cuento El niño de Carrizo, refleja una profunda relación entre las personas y su entorno natural. Contamos con un experto que nos ayudará a analizar este tema. También reflexionaremos sobre cómo el mensaje de Vallejo sigue siendo relevante para enfrentar los desafíos medioambientales actuales. El cuento de Vallejo aborda la conexión espiritual y cultural entre las personas y su entorno natural. A través del carrizo, el autor resalta el papel esencial de la naturaleza en la vida de las comunidades andinas, presentándola no solo como un recurso, sino como una parte integral de su identidad. Además, el cuento subraya nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, un mensaje que hoy es más urgente que nunca. Para poder profundizar más ese análisis, contamos con la presencia del profesor Santiago Avelino Rodríguez Paredes. A continuación, les doy la palabra a mi compañera. Hola, hoy día nos encontramos con un especialista. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Me gustaría que se presente, por favor. Buenos días con todos. Mi nombre es Santiago Avelino Rodríguez Paredes. Soy de la especialidad de Lengua y Literatura. He estudiado en un Instituto Superior Pedagógico Nacional en Santiago de Chuco y luego hice estudios de la universidad en la César Vallejo. También obtuve el grado de doctorado y maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo interpretar el simbolismo del carrizo en El niño del carrizo? El cuento del niño del carrizo tiene que ver con aspectos simbólicos, especialmente el carrizo, ¿no? El carrizo representa lo que es la parte de las plantas naturales de Santiago de Chuco. Es una planta silvestre que crece sin necesidad de cultivarla o cuidarla, tiende a incrementarse de manera natural y eso justamente simboliza la fortaleza que tiene que ver con el tema de la identidad andina, y que Vallejo a través de este cuento justamente trata de simbolizar la fortaleza de las personas andinas, que en este caso está representado en su personaje principal, que es Miguel. Y desde esa perspectiva yo estimo que es el simbolismo vinculado a la naturaleza del carrizo. La siguiente pregunta es ¿por qué es relevante en la obra de César Vallejo explorar la relación entre las personas y su entorno natural como parte de su identidad? Bien, Vallejo, como dije hace un momento, a través del carrizo simboliza el tema de la fortaleza de las personas andinas principalmente. Y Miguel justamente está vinculado con esta naturaleza relacionada con el símbolo del carrizo, que además tiene una connotación religiosa, ¿no? Dado a que esta planta es muy utilizado en la elaboración de las andas en Santiago de Chuco. Justamente yo soy santiaguino y que también Vallejo lo presenta al inicio porque dice que están los hombres armando un anda, que son los que al final se eligen para que vayan a conseguir el carrizo, acompañado de dos niños. Uno de los niños es el narrador, que en este caso refiere Vallejo, y el otro es Miguel.
que yo estimo probablemente hace alusión al nombre de su hermano, ¿no es cierto? Que de una otra manera recuerden que murió en 1918 y que la vincula con la situación de la naturaleza. Probablemente Vallejo trata de vincularlo con esa esencia natural de la cual regresó Miguel después de haber muerto. Y bueno, pues el tema de la identidad es que, si bien es cierto, Vallejo lo escribió este cuento estando allá en Europa, siempre retornó mucho a través del recuerdo y sus pensamientos a lo que es su querencia. Santiago de Chuco nunca se alejó y esa identidad justamente lo muestra en El Niño del Carrizo. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera el vínculo entre el niño y el carrizo simboliza la conexión entre las personas y la naturaleza en las comunidades andinas? Bien, para hablar sobre la conexión de la naturaleza con el ser humano hay que tener en cuenta que hay una teoría que se llama la biofilia, que es justamente ese vínculo de la vida del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y para ello pues entendamos que generalmente la gente del Ande está muy relacionada con la naturaleza, siempre históricamente por antonomasia. Es así que ellos luchan inclusive por defender su contexto, su área geográfica y a veces el sistema no lo comprende y lamentablemente doblega sus luchas, como sucede en el cuento El Tuxteno, en la novela El Tuxteno, y también en Redoble por Rancas, o también en El Mundo de Sancho y Ajeno de Ciro Alegría, en donde a los indígenas que son campesinos simplemente los exterminan o los sacan de su contexto para poder generar actividad de extracción minera, y eso obviamente Vallejo de una perspectiva totalmente distinta en El Niño del Carrizo pretende relacionar ese contacto del hombre o del ser humano con la naturaleza a través de su personaje, que es Miguel, en el momento en que él se pone en contacto a tomar agua en una forma extraña, inclusive deshumanizándolo un poco y más vinculándolo con la naturaleza o con la tierra, dado esa condición del ser humano que hemos sido creados prácticamente de la nada y que después de nuestra muerte volvemos a no ser nada, y como reitero, es muy probable ese simbolismo que está vinculado con su hermano Miguel. Al respecto, como dije al inicio, del Carrizo no es más que una simbolización de lo rústico, de lo fuerte, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera, cuando esto se arranca, en lugar de disminuir su propuesta de producción, incrementa. Por eso tal vez una de las condiciones es que cuando Miguel y el narrador van a traer el carrizo, no era para disminuir la cantidad de la mata o de la extensión de carrizo, sino para incrementarla. Y además entendamos que cuando fueron a traer este material, lo hicieron de manera mancomunada, de manera colectiva, y era una propuesta colectiva que en este caso estaba vinculado con aquellos que iban a armar el Landa. Sobre las lecciones del cuento que se debe aplicar en el problema de crisis ambiental en el Perú son muchas, ¿no? Una de ellas, entender que la planta de carrizo es frágil, ¿no? Y con respecto a su manipulación y utilización, también hay que entender que el medio ambiente es frágil con el tema del calentamiento global, y que dependería mucho de cómo es que los líderes políticos universales, principalmente de las potencias, se reúnan y tomen acuerdos para proteger el ambiente, que lamentablemente estamos en un proceso de crisis. Otro aspecto que de una u otra manera el carrizo simboliza lo que es o genera el cuidado del medio ambiente. Hay que entender que si esta planta tuviéramos la posibilidad de llevarlo por diferentes contextos o diferentes partes del país, entendamos que es una planta tropical, tranquilamente puede
incrementarse porque no necesita de cultivo ni de protección de las personas, sino que es una planta silvestre que se multiplica por doquier. Yo creo que desde esa perspectiva, tanto el carrizo como la propuesta de simbolización es una buena perspectiva para el mantenimiento y cuidado del ambiente. En este caso, un ambiente cultural es el tema de la religiosidad, es decir, hay símbolo de fe, de religión. Y el tema de la fe, pues hay que entender que si nuestro planeta lo tuviéramos una propuesta de buen trato, entenderíamos que ese vínculo entre hombre y naturaleza sería de manera natural y de manera armónica. En segundo lugar, hay que entender que esta planta del carrizo también simboliza, como dije, la fortaleza. Y entendamos que unidos los humanos podríamos fortalecer el sistema ambiental que está en proceso de degradación. ¿Cómo se relaciona el cuento El niño de Carrizo con la ODS 15, la Vida de Ecosistemas Terrestres? Este ODS tiene como objetivo proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Se relaciona de manera directa con el cuento por su contexto natural y la importante apreciación por parte de este personaje y con los elementos prominentes de este contorno natural, como viene a ser el agua y el carrizo, lo cual crea una reflexión al lector a cuidar la naturaleza, puesto que no estamos alejados de ella. El cuento, de alguna manera, nos invita a tomar acción frente a los problemas ambientales actuales, recordándonos lo importante que es ir de la mano con la naturaleza. Muchas gracias, profesor Santiago Rodríguez, por sus valiosas reflexiones. Su análisis nos ayuda a entender la relevancia del mensaje de Vallejo en nuestra época. En conclusión, César Vallejo, a través del Niño de Carrizo, nos invita a valorar y proteger nuestro entorno cultural, recordándonos que cuidar la naturaleza es también cuidar de nuestra identidad y futuro colectivo.